¿sí? Son glándulas, todo lo que tiene músculo liso, el corazón, que es un músculo muy particular, pero no deja de ser una víscera. Entonces, estos nervios vagos, pares craneanos número 10, después de controlar numerosas estructuras de la cabeza, también se destinan a controlar estructuras viscerales que hay en el cuello, se meten al interior del tórax para controlar todas las vísceras que están ahí adentro, los pulmones, el corazón, como para decir grandes estructuras, pasa hacia la cavidad abdominal, se mete en el abdomen, controla numerosas estructuras viscerales de la cavidad abdominal, prácticamente todo lo que corresponde al aparato digestivo. Bueno, pero llega un momento que los nervios vagos no llegan hasta la punta, hasta atrás de todo, hasta la parte más caudal del animal, sino que llega un momento que sus fibras nerviosas se pierden, ¿no es cierto? Más o menos se sabe aproximadamente hasta dónde llega, pero no alcanza a controlar las vísceras más caudales que hay en el cuerpo, ¿sí? Desde el punto de vista parasimpático, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando del sistema parasimpático. Entonces, la parte más caudal, las vísceras más caudales que hay en el cuerpo, sobre todo lo que corresponde a la terminación del aparato digestivo, a parte del aparato reproductor, al urinario, todas estructuras que están dentro de la pelvis del animal, bueno, ahí surgen nervios desde la médula, desde la última partecita de la médula, eso que está pintado de color más clarito, que es la parte sacra de la médula. Bueno, es prácticamente la terminación, ¿sí? Entonces de ahí surgen nervios parasimpáticos que complementan la parte del que el vago no llegó, digamos. Fíjense que la parte parasimpática estaría como en las partes, en los extremos del animal, la cabeza y la última parte de la médula, está como en las puntas. Esas serían las partes parasimpáticas. Lo importante de esto es que la parte parasimpática, independientemente de dónde provenga, se desparrama todo el cuerpo, ¿no? No es que una parte queda sin inervación parasimpática. Todas las vísceras, todas las glándulas, todo lo que tenga músculo involuntario, es decir, músculo de tipo visceral, va a recibir de algún lado o del otro, va a recibir ese control, ¿sí? Bueno, y lo mismo ocurre con el sistema simpático. El sistema simpático, que es la otra porción del autónomo, está como en el medio del animal, ¿sí? Está como en la mitad del tronco del animal. Es esto que está pintado de color marrón más oscuro. Bueno, todo este segmento de la médula, todo este segmento que corresponde a la parte torácica, a la parte lumbar de la médula, junto con todos esos cordoncitos que se ven ahí, bueno, toda esa cuestión, todo eso corresponde a la parte simpática del sistema autónomo. Pero no es que solamente esa parte queda como en el medio del animal, como en la parte, digamos, del tronco del animal, sino que la inervación simpática se desparrama para todos lados también. Se desparrama para el lado del cuello y la cabeza y también se desparrama para la parte más caudal del tronco. O sea que desde acá, desde la mitad del cuerpo, se va esa información hacia el cuello y la cabeza y también se va hacia la región de la pelvis, la región de la cola y demás. Es decir, desde ese lugar se desparrama hacia las puntas del animal, el sistema simpático. Y el parasimpático hacia el revés, desde las puntas del animal, de los extremos, hacia el medio. O sea que todas las vísceras, prácticamente todas las vísceras, todas las glándulas, todo lo que tenga músculo involuntario, va a recibir la doble inervación, simpática y parasimpática, ¿sí? Y eso es fundamental para poder regular las funciones, ¿sí? Yo siempre doy como ejemplo el corazón. El corazón es una víscera, tiene un músculo muy particular, no es voluntario, uno no puede controlar el latido cardíaco, no se puede, el corazón late de acuerdo a la demanda del cuerpo. Entonces, ese corazón, ¿sí? Va a latir, va a tener una frecuencia, una capacidad de contracción, y bueno, ese control va a ser gracias a que tiene esta doble inervación, el parasimpático y el simpático.
uno hace que aumente todo, el simpático hace que aumente la frecuencia, que aumente la fuerza de contracción, digamos que lata con más rapidez, con más fuerza, y el parasimpático hace todo al revés, que disminuya la frecuencia cardíaca, que se contraiga con menos fuerza, que trabaje como más relajado. Bueno, eso va a ir variando dependiendo las circunstancias, ¿sí? Si al caballo hay un puma que lo está por comer, y bueno, el caballo va a estimular el sistema simpático porque ese corazón va a tener que mandar sangre para todos lados para poder correr rápido y que el puma no lo agarre. Ahora, si el animal está pastando en una pradera tranquilo con otros caballos, que no hay ningún peligro, sino ese corazón seguramente va a latir más tranquilo, con una frecuencia menor, más relajado, y bueno, ahí va a variar un poco cuál es el de los dos sistemas el que va a predominar. Pero siempre trabajan en conjunto, el simpático y el parasimpático, y vienen de distintos lugares, pero en definitiva se desparraman a todos lados del cuerpo. Estos esquemas son realmente muy complejos, todos los esquemas que aparecen en los libros son muy complejos, igual que este que está acá, que está sacado un libro de fisiología, pero la idea es que vean que en todos los órganos, acá hay algunos dibujados, el ojo, glándulas salivales, glándulas lagrimales, el corazón, el pulmón, el estómago, el intestino, la vejiga, el aparato reproductor, todos van a recibir la doble inervación, todos van a recibir la parte parasimpática y todos van a recibir la parte simpática. ¿Para qué? Para poder regular esta cuestión de su funcionamiento, ¿sí? Esa es un poco la idea. Los esquemas son realmente muy complejos, pero la idea es que ustedes tengan ese concepto. Las vísceras reciben control autónomo y el autónomo tiene esas dos partes, simpático y parasimpático. Y de algún lado va a venir esa información, ¿sí? De algún lado del cuerpo Profe, viene. Sí, para todos los órganos son las regulaciones de más y de menos. sí. Uh-huh. Sí. Bueno, gracias. Exactamente. Lo que pasa es que varía, y eso nos tendríamos que meter ya mucho más en cuestiones fisiológicas, porque los órganos que están en la cavidad torácica responden de una determinada manera al sistema autónomo, los órganos de la cavidad abdominal responden de otra, bueno, está diseñado de una forma muy particular, pero el concepto general es ese, digamos, que hay estimulantes y depresores, digamos, de las funciones de los órganos, ya sea para la contracción, para las secreciones, para el movimiento de todas estas vísceras y demás. Hay, digamos, estimulantes y depresores, ¿sí? Yo di el ejemplo del corazón porque es lo más clásico, lo que por ahí uno se puede imaginar. En una situación, digamos, de estrés, de disconfort, el corazón, bueno, va a latir más rápido, con más fuerza, tiene que bombear más sangre para todos lados y demás. Y cuando uno está tranquilo, relajado, cuando está en una situación confortable, podríamos decir, no hay tanto problema, digamos, predomina el parasimpático. Pero bueno, eso lo van a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto es parte del desarrollo. El desarrollo, el sistema nervioso, en realidad en el embrión se forma como un tubo. Es un tubo y de esa forma se lo describe como un tubo neural. Es un pliegue, se van haciendo pliegues, multiplicaciones celulares, se van agregando capas celulares, ¿no es cierto? De neuronas, células glía y demás, pero es un tubo neural. Ese tubo que recorre de punta a punta al embrión, ¿sí? Es difícil de imaginárselo porque es algo muy de la anatomía embriológica, ¿no? De la embriología, pero ese tubo neural, esa estructura tubular que tiene una cavidad interna, sufre una serie de dilataciones, ¿sí? Ensanchamientos, y cada una de esas dilataciones tiene un nombre: prosencéfalo, mesencéfalo, esto está sacado un libro en inglés, romboencéfalo, y lo que queda de ese tubo neural va a transformarse en la médula espinal. Estas son las tres vesículas, por eso se llama etapa de tres vesículas, ¿sí? Son tres como pelotitas que adentro tienen cavidades, ¿no es cierto? Hay espacios en su interior, vesículas con cavidades. Esto es lo más rostral, lo más craneal, y esto es lo más caudal. Y todo lo que queda de ese tubo se va a transformar en una estructura que ya la dijimos, que es la médula espinal. Pero esto no queda así como tal, sino que sufre otra subdivisión, por eso se llama la etapa de las 5 vesículas. El prosencéfalo se va a dividir en el telencéfalo y en el diencéfalo. Esto va a ser una de las estructuras que ustedes más van a estudiar desde el punto de vista de la regulación después del funcionamiento de las vísceras, el diencéfalo.
El mesencéfalo queda como tal, no hay cambio, ¿ven? Y el romboencéfalo se divide en dos. Metencéfalo y es un conjunto de palabras, digamos, son nombres que hay que memorizarlos, no hay mucha vuelta. Pero bueno, esto es lo que después, cada una de estas partecitas va a dar origen a las estructuras del sistema nervioso de un adulto. Fíjense, desde el telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales, que es esto que vimos con tanta complejidad que tenía el humano, el delfín y demás. Bueno, esos son derivados del telencéfalo. El diencéfalo, desde el diencéfalo surgen estas estructuras, hay otras más, pero estas son tal vez una de las más importantes. Esta que está acá, que es el hipotálamo, todo está en un libro en inglés, pero no importa, creo que se puede leer bien. Hipotálamo es una de las estructuras que más van a estudiar ustedes, junto con la hipófisis, porque son elementos que pertenecen al sistema nervioso, pero que están estrictamente vinculadas con el sistema endocrino también. Hay un montón de ¿cómo se llama?, de hormonas que se liberan desde el hipotálamo y que controlan otras estructuras y demás. Bueno, esto es el cerebro medio, o también llamado mesencéfalo, como dice acá, y acá aparecen otras estructuras más, que ahora vamos a decir algunas funciones que tienen simplemente. El puente cerebelo, el cerebelo creo que todo el mundo alguna vez lo ha escuchado, el cerebelo. La médula oblonga, tal vez no, pero capaz que han escuchado un nombre sinónimo. Esto se suele llamar también bulbo raquídeo en el humano, es lo mismo. Médula oblonga, bulbo raquídeo, es exactamente igual. Bueno, la importancia de conocer estas vesículas es porque después son las que van a formar estas estructuras en el adulto, ¿sí? Esas estructuras en el adulto. Y surgen gracias a la formación de un tubo que se va diferenciando, que van apareciendo como pequeñas vesículas, y bueno, y todo eso se va haciendo cada vez más complejo para formar finalmente todas las estructuras que después van a ver. Bueno, acá tenemos un poco la función del encéfalo en sí, ¿no? De todo el encéfalo, sin distinguir entre todas esas partecitas, sin distinguir entre todas esas partes que vimos recién. El encéfalo es, junto con la médula espinal, son los que coordinan y regulan, integran toda la información y se encargan de esa manera de regular todo el cuerpo. Acá están las partecitas descritas desde atrás hacia adelante, digamos, desde caudal hacia craneal. Romboencéfalo primero, sería esto, romboencéfalo primero, mesencéfalo después, y el que está más acá en el de todo, el prosencéfalo. Bueno, el romboencéfalo, ya lo dijimos esto básicamente, que es cada partecita, mielencéfalo, metencéfalo, eso después uno lo ve tranquilo, trata de procesar esa información. Esos son los nombrecitos de los cuales después van a surgir cada una de estas estructuras del sistema nervioso de un adulto. Y bueno, y a partir de esto vamos a ver algunas de las funciones más importantes que tiene cada partecita. Esto siguen siendo, espera un cachito que voy a cerrar porque acá tengo interferencia. Ahí está. Estas son las desventajas de dar clases desde la casa. Bueno, acá tenemos un esquema sacado de un libro netamente de anatomía veterinaria, pero que están pintados de distinto color cada una de estas partes que mencionábamos recién. Lógicamente que todo esto está conectado, ¿sí? Todos están interconectados entre sí, todo funciona en conjunto. De alguna manera hay un diálogo permanente entre cada una de estas partes para poder integrar, para poder regular y dar una respuesta lo más rápida posible a cada uno de los estímulos que está recibiendo permanentemente el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá tenemos las distintas partes, los nombrecitos y a qué parte corresponde, ¿no es cierto?, de este encéfalo. Los hemisferios cerebrales, que es el del telencéfalo. Esto es lo que más tal vez van a estudiar ustedes, esto que está acá, el hipotálamo con la hipófisis, ¿sí? Son dos partes del diencéfalo muy importantes porque están, digamos, vinculadas estrechamente con el sistema endocrino. El hipotálamo, bueno, es un centro que regula un montón de funciones, ahora vamos a ver algunas simplemente,
y junto con la hipófisis, que están en permanente diálogo, entre el hipotálamo y la hipófisis hay hormonas que pasan de un lado para el otro, que se autorregulan, hay como un feedback permanente de información entre ellos, y a su vez muchas de las hormonas que se producen van a ir a destinarse a órganos muy distantes, como por ejemplo, para dar una idea, los ovarios o los testículos. Son hormonas que van a liberarse desde la hipófisis, van a acceder al sistema circulatorio, van a ir por sangre para finalmente llegar a los ovarios, a los testículos, para poder regular también las funciones reproductivas, como también las hormonas que se producen en estos órganos, en los ovarios y los testículos, también van a afectar el funcionamiento de la hipófisis y también del hipotálamo. Es decir, hay todo un eje de conexiones entre órganos, y eso es lo llamativo y lo interesante de estudiar el sistema endocrino, bueno, en este caso también parte del sistema nervioso. Bueno, lo remarqué porque es una de las partes que van a prestarle más atención desde el punto de vista de cómo se regulan un montón de funciones a nivel de estas vísceras que vamos a ir estudiando a lo largo de la cursada. Bueno, acá no vamos a entrar en detalle, pero esto es el telencéfalo, digamos, los hemisferios cerebrales, y tienen realmente funciones asignadas desde el punto de vista del control del movimiento, de la percepción de la audición. Ven, ahí está el área auditiva, el área visual. Todo esto corresponde a la parte, digamos, del cerebro que finalmente se va a encargar de hacer consciente, si se quiere decir de alguna manera, las imágenes, ¿no es cierto? Es como que la película se termina de proyectar justamente en ese lugar. Nosotros vemos, gracias, y los animales también, gracias a que hay unas neuronas especializadas que están justamente ubicadas ahí donde está pintado de color anaranjado. Esa parte es la parte occipital de la corteza cerebral. Si se destruye eso, si se destruye esa parte por algún trauma o lo que sea, y es muy probable que ese individuo tenga ceguera. Por más que los ojos estén bien, por más que todas las otras partes estén perfectas, si se destruyen esas neuronas que están ubicadas ahí, directamente no hay posibilidad de que se pueda proyectar la película, como decimos habitualmente, ¿no? Entonces, cada parte de los hemisferios cerebrales, más allá que también están conectados entre sí, ambos hemisferios, hay comunicaciones, hay funciones establecidas, y que cada vez se conocen más las funciones, ¿no? Y que un hemisferio también puede llegar a sustituir funciones del otro. Bueno, es todo muy, muy complejo, pero cada partecita de los hemisferios cerebrales tienen ya asignadas algunas funciones, ¿no? No vamos tampoco a entrar en detalle con eso, pero cuestiones sensitivas, cuestiones motoras, cuestiones de la audición, cuestiones del dolor, cuestiones de la parte visual. Bueno, cada parte tiene su cuestión funcional asociada. Esto sí es tal vez una de las partes más importantes que tienen que prestar la atención dentro de lo que es el diencéfalo, de esta vesícula, desde la cual van a surgir estructuras del encéfalo adulto. Acá simplemente puse 3, pero hay otras más, pero yo creo que con estas 3, si conocen al menos estas 3, van a tener por lo menos la posibilidad de poder comprender cómo funciona después todo esto. Pero acá tenemos 3 estructuras que forman parte del diencéfalo y que están relacionadas justamente a un montón de funciones que tienen que ver con el sistema autónomo, con el sistema también endocrino, ¿no? El epitálamo, que sería la glándula pineal, es una estructura que está como arriba, digamos, del diencéfalo, está tapada por los hemisferios cerebrales, no se ve fácilmente, hay que sacar los hemisferios cerebrales para ver la glándula pineal. Esa glándula tiene células muy particulares que son sensibles a la luz, ¿sí? Y que las horas de luz que hay a lo largo del día son captadas por las células que están ubicadas ahí, gracias a que esa luz, bueno, se transforma en un estímulo nervioso, bueno, todo muy complejo, ¿no? Pero estas células y esa glándula que están formando tienen que ver con el control de los ciclos reproductivos de los animales, también en el caso del hombre, y también con lo que se denominan los ritmos circadianos.
¿Qué significa eso de los ritmos circadianos? Y bueno, que son las horas donde las cuales el individuo está activo, que está en vigilia, y los días y los momentos, las horas donde ese individuo está dormido, ¿sí? Donde, lógicamente, el sueño, que es este proceso, ¿no es cierto? Sueño-vigilia, que es, cumple como un ciclo a lo largo del día, en el momento del día ustedes generalmente duermen, donde ahí ocurren un montón de procesos metabólicos, de reparación, de regeneración, por eso es importante el tema del sueño para todos los aparatos y sistemas, es realmente muy importante cumplir con el descanso y con las horas de sueño. Entonces, llega un momento que eso se activa de nuevo, o se reactiva de nuevo, y es lo que se denomina con el nombre de vigilia. Eso es un ritmo circadiano. Generalmente uno duerme de noche y está despierto o haciendo vigilia durante el día, ¿no? Depende por ahí los hábitos que tenga cada uno. Pero eso también ocurre en los animales, ¿no es cierto? Y la glándula pineal está involucrada en ese proceso. Y también con la cuestión de los ciclos reproductivos de cada especie. Bueno, el tálamo, que es una estructura que está por debajo del epitálamo, epi que significa que está por arriba, ¿no? Ese es el prefijo epi. Bueno, por debajo del epitálamo, la glándula pineal, está el tálamo. El tálamo es una estructura, que acá se las voy a mostrar rápidamente, eso, que se ve como un cilindro, un círculo, bueno, es una estructura media cilíndrica, así ubicada transversalmente, en el cerebro, en el tronco encefálico. Bueno, es una estructura del sistema nervioso, del diencéfalo, donde ahí hay una cantidad enorme de neuronas que se encargan de integrar prácticamente todas las señales o todos los estímulos sensitivos que percibe el cuerpo de un individuo, con la excepción del olfato. El olfato no atraviesa justamente el tálamo, ¿sí? Es una de las pocas señales sensitivas y sensoriales que no pasan a través del tálamo. Y también hay todo lo que son las respuestas, después de que se procesan, se integran y demás, las respuestas motoras que va a entregar el sistema nervioso también pasan por el tálamo. Es decir, que es un centro de integración realmente muy importante, una parte del sistema nervioso muy importante. Bueno, ni hablar del hipotálamo. Fíjense y estas son algunas simplemente de las funciones que lleva a cabo, ¿sí? Es una parte del sistema nervioso, pero que está también muy conectado, muy estrictamente vinculado con el sistema endocrino, con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es una parte importante del sistema nervioso autónomo, y las neuronas que están ubicadas ahí en el hipotálamo, que tienen conexiones con numerosas partes del sistema nervioso central, se encargan de regular un montón de cuestiones realmente muy importantes, ¿no? Como el apetito, la saciedad, es decir, hasta cuándo come un individuo, ¿no es cierto? Y llega un momento que se detiene, ¿sí? Es una cuestión también, un mecanismo de protección, tiene que ver con las emociones, con la temperatura, con la regulación de la sed, con el balance hidroelectrolítico, con la reproducción, con un montón de cosas, ¿sí? Bien, estas son todas partes del diencéfalo, ¿sí? Con algunas funciones que ustedes después van a ver un poco más en detalle. El cerebelo, bueno, no le vamos a dar tampoco, a ustedes no le va a tal vez servir demasiado, pero esta estructura que está acá, que antiguamente se creía que estaba el alma de un individuo, estaba en este lugar, ¿sí? Una vez que moría salía el alma de ahí adentro del cerebelo. Bueno, es muy gracioso todo lo que ocurre a lo largo del estudio de la anatomía y la fisiología a lo largo de los siglos. Va, gracioso, es muy interesante. Y se conoce gracias a la curiosidad de los primeros científicos de todo lo que se sabe hoy en día, ¿no? Entonces, esta estructura, que es el cerebelo, está muy vinculada principalmente a cuestiones del aparato locomotor, ¿sí? Porque es una estructura donde interviene en el control de la postura del animal, de la locomoción, para que la locomoción sea ordenada, para que los movimientos sean coordinados y demás. Es un área, una región del sistema nervioso central realmente muy importante para que ocurra todo ese control de la parte motora, ¿sí? De la parte motora. Por eso es una estructura que nosotros como veterinarios siempre la tenemos que estudiar, porque hay muchos problemas de locomoción y demás que a veces tienen que ver con algún problema a nivel del cerebelo, ¿sí? También está
reconocido que el cerebelo interviene en algunas funciones del conocimiento, que se aprenden y que quedan como guardadas en el cerebelo, y algo que es importante, pero esto ya más que todo en la cuestión de la anatomía del humano, se ha visto que el cerebelo tiene que ver, interviene también con cuestiones vinculadas al lenguaje, ¿sí? Bueno, otra partecita del tronco encefálico, ya nos estamos yendo cada vez más atrás, ¿sí? Nos estamos yendo cada vez más atrás. La médula oblonga, es, a ver si puedo mostrarlo, esta partecita, esto que está acá abajo, lo voy a marcar, no está completa, me falta un pedazo acá. Si me voy antes, a ver, acá, ¿ven? La médula oblonga, esto que está marcado de color verde, ¿sí? De ese color, ahí está marcado para que se distinga. Bueno, la médula oblonga es importante, ahí lo remarqué, porque ahí adentro hay también numerosísimas neuronas que intervienen en procesos realmente que son muy importantes y que tienen un rol vital, como dice claramente la diapositiva. ¿Por qué? Porque esas neuronas que están ubicadas ahí tienen funciones de protección realmente muy importantes y son funciones que mantienen con vida al individuo. Por eso aparece ahí el control del latido cardíaco, la respiración, la presión arterial. Para que un individuo pueda tragar también necesita de un control gracias a las neuronas que están ubicadas ahí, el vómito, que es un mecanismo de protección importante, lo mismo pasa con la tos, el estornudo, son todos mecanismos, estos últimos, de protección para que de alguna manera no ingresen partículas extrañas a lugares donde no deben ingresar, o el vaciado del estómago cuando está realmente en condiciones de plenitud exagerada, o cuando hay sustancias muy irritantes dentro del estómago. Bueno, son todos mecanismos que están controlados básicamente por neuronas localizadas en esta parte del sistema nervioso denominado médula oblonga, que en el caso del humano por ahí se llama bulbo raquídeo. Eso es el nombre alternativo que puede llegar a aparecer en algún libro de veterinaria, pero nosotros generalmente hablamos de médula oblonga. Bueno, lo más importante sería, bueno, todo es importante, pero capaz que las primeras cuestiones son sí más llamativas, ¿no? El control del latido cardíaco, la respiración, la presión sanguínea. Es por eso que a veces si hay un traumatismo justamente en esta zona y se lesionan estas neuronas, puede ser que ocurra realmente la muerte de manera inmediata. Eso ocurre a veces cuando hay algunos accidentes, sobre todo muy drásticos y traumáticos, accidentes de tránsito, donde hay un golpe muy severo en la base del cráneo y se provoca una lesión de esta región del sistema nervioso y bueno, lógicamente si se destruyen esas neuronas que están ubicadas ahí, básicamente pierden su rol de control de todas estas cuestiones y el individuo muere rápidamente, ¿sí? Bueno, eso es un poco la importancia de conocer esta estructura que se denomina médula oblonga o también llamada bulbo raquídeo, ¿sí? Y la médula espinal, bueno, ya vimos un poquito todo el recorrido que tiene, conecta el cerebelo, el cerebro, también está conectada con el cerebelo, lógicamente, pero conecta el cerebro con los nervios, ¿sí? Se encarga de regular prácticamente todas las funciones, digamos, dejando de lado la cabeza, todo el resto de las funciones corporales están mediadas por su funcionamiento, el movimiento de todo el cuerpo. Bueno, permite la marcha, como dice ahí, permite evaluar reflejos, eso a ustedes no les va a servir demasiado, pero nosotros desde el punto de vista de la veterinaria, cuando tenemos que evaluar un paciente con un problema neurológico, hay que evaluar los reflejos espinales, ¿sí? Y para eso hay que conocer bastante la cuestión anatómica, ¿no? Bueno, y por último vinculado a lo que son el sistema endocrino, que sabemos que trabaja en conjunto con el sistema nervioso para llevar a cabo ese control sobre todo el resto del cuerpo y mantener en ese medio interno, esa homeostasis, ese equilibrio en cada una de las funciones de los distintos aparatos y sistemas. Este sistema endocrino, lo más general es que uno tenga en cuenta que se encarga de elaborar, de producir, de sintetizar y de liberar distintas sustancias químicas conocidas con el nombre de hormonas. Las hormonas pueden ser de distinta naturaleza, algunas son
esteroidales, por ejemplo, algo muy común, muy conocido, son los estrógenos, la testosterona, la progesterona, bueno, son hormonas esteroidales, es decir, que tienen una constitución basada en moléculas del colesterol, ¿no? Derivan del colesterol, son esteroides. Y por otro lado hay hormonas de tipo proteico y hay otras que son ya más complejas, donde hay combinaciones, bueno. Las hormonas son sustancias producidas por estos tejidos y que se liberan y que pueden actuar en tejidos distantes, tejidos muy distantes, como por ejemplo, decíamos recién, la hipófisis, que va a liberar hormonas que van a actuar a nivel de los ovarios o los testículos. Bueno, acá en este gato es medio hermafrodita porque tiene de los dos sistemas, del macho y de la hembra, pero en definitiva esas hormonas pueden circular, pueden entrar a los vasos sanguíneos, circular y actuar y llevar a cabo sus funciones en órganos muy distantes, como pueden ser recién, como estábamos dando el ejemplo, entre las hormonas de la hipófisis y los ovarios y los testículos. Hay casos también donde la hormona se libera y afecta el funcionamiento de células vecinas o inclusive de la misma célula que lo produce. ¿Sí? Esos son todos controles que ocurren, es muy complejo también todo el sistema endocrino. Estas son las principales glándulas o los principales órganos endocrinos, pero realmente hay muchos más que no están graficados en este esquema que estamos viendo en este momento, qué sé yo, hasta el propio corazón es un órgano endocrino, libera sustancias, el intestino, el estómago, bueno, hay un sinnúmero de tejidos, además de lo que estamos viendo, que elaboran, sintetizan y liberan estas sustancias químicas para poder afectar o poder influenciar el funcionamiento de otros órganos. Acá tenemos algunas, simplemente, una de las tal vez las más conocidas, la glándula tiroides, ¿sí? La glándula pituitaria que dijimos recién, que es la hipófisis, es otro nombre alternativo, pituitaria o hipófisis, tal vez la van a escuchar con el nombre más clásico de hipófisis. Los riñones, la glándula adrenal, los ovarios, los testículos, el hígado, que no está dibujado acá, pero es una glándula endocrina muy importante, el páncreas, que produce, por ejemplo, algo muy conocido, que es la insulina, ¿no es cierto?, que regula junto con otras hormonas los niveles de glucosa sanguíneo. Bueno, eso después ya no van a estudiar con mayor detalle, pero bueno, el páncreas es un órgano endocrino, además de tener sus funciones propias destinadas al sistema digestivo, pero hay un montón de otras glándulas que no están dibujadas acá. Ovarios, testículos, bueno, corazón, estómago, intestino, todo eso también forman parte de este sistema endocrino. Bueno, y acá está el clásico esquemita que seguramente van a ver, una célula ahí, ¿no? Con capacidad de sintetizar, elaborar alguna sustancia química, y esas sustancias son liberadas, entran al sistema circulatorio, y el sistema circulatorio las transporta hasta llegar a otros tejidos, otras células distantes. Ese es el clásico concepto de hormona, ¿no? Que se traslada gracias al sistema circulatorio, que lleva esa sustancia química, que la transporta hasta llegar fundamentalmente a otro lugar. Como por ejemplo, lo que van a estudiar bastante va a ser una hormona liberada por la hipófisis, o varias hormonas liberadas por la hipófisis, que se trasladan por la sangre para llegar a los ovarios, para llegar a los testículos, otras que llegan a el útero, otras que llegan a la glándula mamaria, bueno, y son, digamos, tejidos y órganos muy distantes, pero que las sustancias se transportan gracias al sistema circulatorio. Entonces, este es el típico concepto, digamos, de hormona, ¿no? Que se traslada por el sistema circulatorio. Hay algunas que tienen funciones parácrinas, como dice acá, ¿no? Funciones parácrinas quiere decir que una célula produce una sustancia y esa sustancia la recibe otra célula vecina, que puede ser la que está al lado, o la que está enfrente, o la que está pegada a la célula que produjo esa sustancia química. Eso se llama función parácrina. Parácrina quiere decir al lado de. Bueno, es también una función de estas células, ¿no? De este sistema endocrino que vamos a estar viendo. Y algunas células producen una sustancia
y es liberada y puede actuar sobre ella misma. Eso se denomina función autócrina, ¿sí? Que también es parte de muchos tejidos, muchos órganos tienen ese tipo de funciones, ¿no? Una célula produce algo y esa misma célula se autorregula, y eso también es fundamental para su funcionamiento. Bueno, acá tenemos como el final de la clase donde están la integración del sistema endocrino, un ejemplo simplemente de lo que sería la integración del sistema endocrino. Acá estamos viendo una interacción importante entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Principalmente, y lo vamos a ver de nuevo cuando estudiemos el tema de la lactancia, de lo que es la liberación de la leche desde la glándula mamaria. En el momento donde el ternero, en este caso, succiona sobre el pezón, eso desencadena un estímulo, ¿sí?, sensitivo, ya que hay terminaciones nerviosas en la piel del pezón, es muy, muy sensible la piel del pezón. Entonces, esa información nerviosa, ese impulso nervioso, esa información viaja por los nervios, llega hasta la médula espinal, esa información sigue su recorrido a lo largo de la médula espinal, llega hasta la región del diencéfalo, a donde está el hipotálamo, ¿sí? Y eso desencadena que el hipotálamo libere o estimule en definitiva a la oxitocina a la hipófisis, para que la hipófisis libere una hormona. Esto lo hace lógicamente de manera muy rápida. La información viaja muy rápido hasta el sistema nervioso central y de ahí se dan las señales para que la hipófisis, ¿sí?, que es una glándula endocrina importante, libere una hormona denominada oxitocina. Esa hormona va a ingresar a la circulación, rápidamente va a ingresar a los vasos sanguíneos y gracias a la circulación va a llegar finalmente, transportada por sangre, hasta la glándula mamaria, ¿sí? Es como que vuelve una respuesta, pero no una respuesta de tipo nerviosa, neurológica, sino que de tipo endócrina, porque hay una liberación de oxitocina, que es una hormona, que esa oxitocina va a llegar a la glándula mamaria gracias al transporte que hacen los vasos sanguíneos. Y esa oxitocina lo que hace finalmente es permitir que se contraigan unas células que están alrededor de unos saquitos microscópicos denominados alvéolos. Entonces, cuando se contraen esas células, empieza a vaciarse, ¿no es cierto? Empieza a caer la leche desde esos alvéolos y empieza a transitar por un montón de conductos la leche hasta que finalmente va a salir por la punta del pezón. Entonces, un estímulo nervioso que fue la succión, el estímulo de la succión de la boca del ternero en el pezón de la madre, termina generando una respuesta endocrina con la liberación de oxitocina por parte de una glándula ubicada acá, pegadita al hipotálamo. Esa glándula se llama glándula hipófisis y esa hormona va a ser la que va a permitir que la leche finalmente pueda salir del interior de cada uno de estas estructuras que se denominan alvéolos lactarios, o alvéolos lactíferos, como quieran llamar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es simplemente como para darle un ejemplo donde hay un trabajo conjunto del sistema nervioso y del sistema endocrino.